¿Qué sopa? Y bienvenidos a Por Aquí Va la Cosa. Primer episodio del año 2023. Y traemos un tema que suena un poquito extraño, eso de obsesionarse con cosas. Y, a ver, quiero aclarar algo. Estoy hablando desde el punto de vista de usarlo como una herramienta o como una etapa para lograr cosas. No a manera, digamos que clínica, psicológica o psiquiátrica de obsesionarse, así como si fuera un desorden, un trastorno. No es eso. Permíteme explicarte sobre eso. Y de hecho, de paso, es el primer podcast que grabo frente a la cámara. Así que vamos a ver cómo va esto. A ver, un par de notas por ahí porque esto lo quiero hacer más como una conversación, más que como tener algo estructurado. Tengo un par de puntos ahí que tocar. Y primeramente, este tema sale por un comentario que le hicieron a mi papá. Creo que él está entrenando el 24 o 26 de diciembre, posterior a Navidad, posterior a Año Nuevo. Y alguien le dijo como que tú eres un obsesivo. ¿Cómo estás entrenando el día de hoy? Y bien, a ver, mi papá no sería la persona a catalogar como obsesiva con ese tipo de cosas, pero simplemente entrenar es un hábito. Y así como todo, hablando justamente de la parte de esa obsesión, es de que me parece a mí que para la mayoría de cosas a lograr en la vida, si digamos que quieres llegar a un buen nivel o destacarte en algo, tienes que llegar a ese punto de obsesión. Y únicamente como una etapa, únicamente como una herramienta para lograr algo, no como obsesionarte y dejar de comer o dejar de hacer otras cosas, dejar de ver gente por hacer algo, aunque puede llegar a ser el caso dependiendo de qué estemos hablando. Entonces, más que nada es como el hecho de usar el obsesionarte con algo para aprenderlo, para practicarlo, para que eso forme parte de ti y posterior a eso entonces, de que te quede algo a largo plazo ya como parte de tu experiencia, de tu sapiencia. Esa es la idea. Y no me refiero solamente a deportes o a fitness, pero es como el clásico de que tienes un amigo que cuenta las calorías, que lee las etiquetas de todo cuando está comiendo. Dicho sea de paso, cosa que hago yo cuando veo algo que no conozco, pero eso es algo que hago desde hace mucho tiempo. Pero no solamente se limita al fitness o se limita a los deportes. Los obsesivos no son la única gente, las personas que juegan un deporte a nivel profesional o aquellas personas que tienen 6% de grasa si eres hombre o 10% de grasa si eres mujer. No ese tipo de personas, sino que hablemos de algo. ¿Qué fuera de la humanidad? ¿Qué fuera, por ejemplo, del caso de la tecnología? En términos de la alimentación, la salud. Si no hubiese existido personas con obsesiones de querer lograr algo, esa ambición por yo tengo que lograr esto porque si no, no, y eso es lo único que piensa. De repente, cómo ser más eficiente con energía, el desarrollo de celulares o el desarrollo de tecnologías para alimentación. No tuviéramos nada de ese tipo de alimentos procesados en los supermercados y la gente no muriera más gente de hambre que de obesidad si no tuviéramos ese tipo de tecnología. Entonces, igual para las vacunas, igual para todo eso. Si no hubiera gente realmente que se dedicara full tiempo a algo de manera loca, no tuviéramos lo que tuviéramos en ese respecto. Igualmente pasa, hablemos de algo más, digamos, que con que te puedas relacionar. Esas relaciones entre de padre, madre con sus hijos. Si tú no estuvieras pensando, digamos que de manera obsesiva a veces por el dinero, por generar dinero para poder pagar escuela, para poder pagar servicios médicos y demás para tu hijo. Y lo mismo sucede con el hecho del bienestar, de que tú quieres que él tenga lo mejor, la escuela, que pueda ir a sus paseos, que tenga X y cosa. Y fueras en el otro espectro ese de que, si no lo tiene, importa. Eso no es obsesivo, pero en los primeros años de cualquier padre que nunca, y es primera vez que tiene un hijo, obviamente va a llegar a ese punto de obsesión, de cuidado, ¿qué le pasa? Si comió, si se ahogó, lo que sea. Entonces, eso es parte de ella después desarrolla ese sentido de cómo tomarle cuidado a cada una de las cosas del aspecto de ser padre. Y lo mismo entonces vendría siendo con el tema de personas que desarrollan empresas o personas que su obsesión es hacer dinero. Hablemos solamente de personas que tienen esos ingresos pasivos y que ya hicieron su trabajo, se dedicaron a hacer X y cosas, aunque yo creo que eso nunca para algunas personas. Y estás en eso de rentabilidad, de tener dinero, de estar tranquilos. Entonces, no solamente es hablando del tema del fitness, sino que eso trasciende a otras áreas y que podemos ir rescatando ese tipo de cosas de ser obsesivos, por lo menos por periodos o por etapas, para sacarle provecho y que realmente eso sea el periodo de obsesión sirva como combustible para aprender, para poder llevar a cabo prácticas y que te quedes con eso para cambiar tu identidad
y cambiar tus hábitos. Porque apenas cambias de identidad, si ya tú no te identificas como una persona que, digamos, que no hace ejercicio, que se la pasa viendo series y películas y eso, y una persona que hace ejercicio 5 horas a la semana, ya tu identidad ha cambiado, ya tus hábitos han cambiado. Entonces, esto obviamente aplica para nutrición. Obviamente ese amigo tuyo que está obsesionado con leer etiquetas o con saber cuánta azúcar hay ahí o ver los macros, si tú tengo que consumir más proteína porque no comimos suficiente en la mañana. Eso es importante. Obviamente, si llega un punto en el cual que tú te estresas por ese tipo de cosas, sabemos que hay un efecto negativo. Pero es más que nada rescatar eso. Igual con el deporte. No existiría un Luka Doncic si no hubiese una persona obsesionada por su craft, por su deporte, por todas las cosas que hace. O un Messi o un Jeff Bezos en caso de empresas. Si una persona no se dedicara de esa manera, no tuviéramos esas personalidades que podemos buscar en cada una de esas áreas. Entonces, más que nada es aprender. Eso es lo que uno intenta con eso de aprender, tanto con la práctica, con la exposición. Eso es súper importante. Y el tema de la identidad, voy por el hecho de que si tú te considerabas o fuiste en tu adolescencia y parte de tu adultez, de ese man arrancoso, ese man que iba a las fiestas, alcohólico, o sea, bebía 4 días a la semana, y ahora eres una persona que se dedica a ese otro tipo de cosas, ya sea por salud, ya sea por estética, tu identidad cambió. Ya tú no te vas a trasnochar hasta las 6, 5 de la mañana todos los fines de semana, sino que entonces te vas a parar de repente a las 6 de la mañana para ir a correr. O a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y luego al trabajo. Entonces tu identidad cambia completamente. Aunque no lo quieras. Aunque no lo hayas de repente percibido de esa forma. Y lo mismo sucede con una persona que, padres y madres por primera vez. Tú vienes y le pego al micrófono ya 2 veces. Que tú vienes de solamente preocuparte por ti y ahora tienes que ocuparte de una persona y no tienes idea de cómo hacerlo. Y llegas a ese punto de estar obsesionado por todas las cosas, que esto y lo otro, estás respirando, no sé qué. Y eso es una etapa. Obviamente eso es un cambio topológico que después la preocupación es no así si de estar respirando o si se atoró o lo que sea, sino que después salió la fiesta, con quién anda, todo lo demás. Entonces, pero a lo que voy es que eso es aprendizaje. Y es difícil a veces de comunicar esas ideas y justamente uno de los puntos importantes es que no todos entienden hasta que les toca. En este caso hay personas que cambian de identidad, sus hábitos y todo lo demás por un tema de salud. ¿Okay? Una persona que de repente no sufre de alguna condición tipo diabetes, obesidad mórbida o cualquier otro problema de salud a nivel de órganos o lo que sea, no entiende por qué otros implementan cambios tan drásticos y de repente no conocen la historia de esa persona, de repente toda su vida comió basura y ahora tiene ciertas afecciones y tiene que hacer esos cambios obligatoriamente porque si no... Entonces, nunca vamos a entender al 100% otras personas sin tomarnos el trabajo de entender el contexto, entender el trasfondo de por qué vienen esos cambios, de por qué vienen esos comportamientos a la vida de la persona y que no es simplemente obsesión y que se restringe demasiado la vida y que no disfruta la vida. Es un poquito más difícil eso que solamente categorizarlo así. Entonces, lo digo de mi parte y esto es parte de mi experiencia. Yo me obsesiono con todo, ya sea a nivel de fitness, ya sea a nivel de la nutrición, el entrenamiento, incluso jugando videojuegos o leyendo. Por ejemplo, yo agarré como un año entero que me leí un montón de novelas de Stephen King y me obsesioné con los temas de él y lo demás y una trilogía que tiene. Y después, ya. Pero me quedó eso. Entendí bastante bien el estilo, cómo él escribía y todo lo demás. Qué cosas me gustan de él y qué no en sus novelas. Y asimismo, entonces, otro tema podría ser, digamos, ya llámese el tema de la meditación. Uf, me sumergí ahí un montón de tiempo, videos, podcasts, libros y ya. Entonces, de esos periodos, así mismo me pasó con el CrossFit, me pasó con el weightlifting, con el running, con remar, con calistenia cuando tenía 16, 17 años. Y de esos momentos en los cuales yo estuve obsesionado, en los cuales solamente veía videos de eso, pensaba en por qué esto no me sale, qué me dificulta. Eso me ha llevado a mí por un camino en el cual ya entiendo muchas cosas sin mucho esfuerzo. Hey, esto pasó así. Ah, es que se parece a esta cosa. Y ya tengo ese contexto con que relacionar todo. Ahorita mismo con los malabares. Yo estaba haciendo freestyle. Esto es otra conversación, pero estaba haciendo freestyle, que es más occidental.
Después hubo un podcast con Carlos Andrade de España, segundo lugar del año pasado en el campeonato europeo, que entonces pensando en el estilo ruso y todo el asunto clásico de los puntajes, y eso es otro mundo, y ahora ando obsesionado con eso y pensando de por qué me salió mal. Y analizo justamente por qué me salió mal y es porque empujé un poquito más a la derecha. Y ese tipo de cosas, al final, obviamente no todos los días entreno así. Hay días que nada más simplemente voy al parque y hago malabares. Pero ya queda eso. Y es un tema de que ya tú como internalizas cada una de las cosas que te, que te preocupan en un momento y después ya las tienes dentro de ti. Eso lo puedes aplicar a la hora de entender cómo hacer crecer tus músculos, por ejemplo. Oye, ¿cómo hago para crecer mis bíceps? Oye, ¿cómo hago para perder grasa? Te metes en esa película, le das un buen tiempo, aprendes de todo el mundo, escuchas a todo el mundo, intentas tú, sacas tus propias conclusiones y dices, ok, perfecto. Ya después no tienes nada por ahí, todo tienes que estar leyéndole la etiqueta y preocupándote por... Ya tú sabes cómo manejarte. Se lo he dicho a muchos clientes, si te funciona, yo no hago eso con todo el mundo, pero si te funciona, llévalo a un app, entiende y ve a cuánto equivale 100 gramos de arroz, a cuánto equivale 100 gramos de carne, etcétera. Eso ya lo asimilas y después no tienes que estar haciéndolo, porque ya entiendes y sabes cómo manejarte. Es una cosa de aprender, lo mismo con los entrenamientos. Nada, es que este man hace esta cosa, pero ¿por qué hace eso? ¿Cuál es la razón por la cual descansa 2 minutos después de hacer X ejercicio o descansa 5 minutos después de haber hecho un snatch al 95%? Esas cosas, tómate el tiempo para indagar muchísimo, para acostarte viendo videos, escuchando podcasts sobre esos temas y despertarte viendo videos, Instagram y todo lo demás sobre esos temas por un tiempo. Asimila, aplica, aprende y ya. Entonces, es más que nada, esa era toda la idea detrás de esto de obsesionarse. Es bueno por momentos, por etapas. Así que hasta aquí dejo el episodio de hoy. Si lo que acabo de decir te pareció útil, crees que puedas compartirse a alguna persona, por favor no dudes en hacer eso. Spotify, YouTube, compártelo por todos lados. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.